así como que algo nervioso porque dije yo me voy a salir del tema aduanal, ¿no? Pero la verdad no, porque finalmente de lo que vamos a hablar es de un tipo de aduana que nosotros tenemos en nuestro pensamiento. Vamos a tratar un tema propiamente filosófico y que está enfocado precisamente a la argumentación o a la retórica. La argumentación y la retórica forman parte de todos los ámbitos del saber, del conocimiento, ¿sí? De todos, indiscutiblemente. Hasta de nuestras propias decisiones. Una decisión que podamos tomar en un momento determinado, finalmente pues nos va a ayudar esta parte de nuestro pensamiento, de nuestra razón, nuestro raciocinio, para tomar las mejores decisiones, incluso de nuestra vida. Entonces, es tema para todos los ámbitos del saber y todos los ámbitos del conocimiento. Entonces voy a hacer un tanto gráfico, un poquito gráfico de lo que les voy a platicar acerca de lo que es la argumentación y la retórica, que forma parte, pues claro, del ámbito jurídico, pero no se diga, ¿no? Porque nosotros tenemos que construir de alguna manera un razonamiento a través del cual convenzamos, tengamos un cierto convencimiento hacia la persona que nos estamos dirigiendo, sea un juez, o bien con la persona que puede ser incluso nuestro cliente, ¿no? Y que le demos esa convicción de que nosotros pensamos bien y que lo vamos a sacar finalmente del problema en el que se encuentra. Entonces, bueno, lo que quiero empezar, por donde quiero empezar es por cómo nosotros pues captamos la realidad o el mundo que vivimos, porque finalmente sea un argumento o sea la retórica, nos va a llevar a las formas de nuestro pensamiento finalmente. Entonces nosotros, bueno, gráfico pero no tan así exclusivo, ¿no? Bueno, es un sujeto. Nosotros somos sujetos que conocemos a diario. Y tenemos objetos que conocer siempre. Entonces, en nuestra forma de captar la realidad, nosotros intervenimos como parte sujeto. Un sujeto que está intencionado a conocer, un sujeto que capta la realidad. ¿Y qué es lo que vamos a captar de la realidad? Pues las cosas que hay a nuestro alrededor, todo lo que existe a nuestro alrededor lo vamos a captar. Y bueno, y ahorita que hablaban dije, bueno, me voy a salir del tema aduanero, pues no. Pensaba y como que hice el parangón hacia lo que la cuestión de la aprehensión de la realidad y del argumento y la retórica, ¿qué es lo que significa para nosotros en este proceso de conocer una aduana? Y ahorita ustedes me van a decir, o sea, ¿cuál es la aduana de nuestro pensamiento? Entonces, tenemos el sujeto, el objeto. El sujeto direcciona su mirada hacia los objetos y los regresa a su pensamiento en forma de idea. O sea, hay una relación y una aprehensión. Una aprehensión, o sea, una representación. Representación de las ideas. Tengo que partir de aquí para que pues nos introduzcamos un poco de qué les voy a hablar acerca del argumento, la retórica, qué es uno y qué es otro, y qué es lo que conviene o lo que nos puede convenir en un determinado momento para asumir incluso una postura. Entonces tenemos que estos cuatro elementos, el sujeto, el objeto, la relación y la representación, son los cuatro elementos del conocimiento. Entonces nosotros aprendemos cosas. Aprender con H porque significa asir, coger, ¿no? Sujetar. Eso es lo que significa aprender. Entonces aprendemos los objetos de la realidad. Pero nosotros, como seres humanos, tenemos formas de conocer o canales por los cuales nosotros podemos conocer. Entonces, nosotros podemos conocer, o sea, aprender los objetos por los sentidos.
Cuando nosotros aprendemos los objetos por los sentidos, obtenemos un conocimiento empírico. También podemos nosotros abstraer los objetos por la razón. O sea, no necesitamos, bueno, los sentidos siempre van a estar alertas, pero la razón va a tener mayor peso sobre la observación de los objetos que vamos a aprender. Y entonces la razón nos da un conocimiento racional. Estos dos tipos de conocimiento son los que en el nivel de la ciencia son aceptados, porque hay uno más. Y sí lo tenemos, y sí nos da a conocer muchas cosas. Pero desafortunadamente, por la forma en cómo se procesa este conocimiento, no es aceptado por la ciencia. Y ese conocimiento es el conocimiento es la intuición, a través de la intuición. Y nos da un conocimiento intuitivo. ¿Por qué les menciono esto? Porque para que nosotros podamos relacionarnos con la realidad y aprenderla, son las únicas formas que tenemos. Y más son los sentidos o la razón. Y si hablamos de sentidos, pues tenemos el oído, la vista, olfato, oído, tacto y gusto. ¿Sí? Son los 5 sentidos a través de los cuales nosotros aprendemos. Y la pura razón, o sea, todo nuestro raciocinio. Estos dos tipos, estas dos formas en las que el sujeto se relaciona con objetos, se les llama formas de conocimiento mediatas. ¿Por qué mediatas? Porque algo media entre ellos. O sea, algo media entre el sujeto y el objeto. Aquí voy a colocar unos dibujitos, porque también nosotros no solamente conocemos objetos, sino que nos relacionamos con las personas. Y aquí es donde entra mucho la cuestión ya de la argumentación y la retórica. Porque, pues, si bien hay una relación entre el sujeto que conoce y el objeto, los objetos no nos dicen nada, o sea, nos dicen mucho porque representan lo que son en su esencia. Pero finalmente no nos reclaman, ¿verdad? No nos van a decir, oye, a mí me estás diciendo silla o me piensas como silla y soy mesa. Nunca, ¿verdad? Nunca nos va a decir un objeto lo que nosotros pensemos de ellos. Pero las personas, sí. Si de una persona pensamos o nos alejamos respecto de lo que es y lo que ella piensa que es, pues empieza a haber problemillas. Con los objetos también hay problemas, pero son diferentes. Esto le voy a quitar así ya porque no se me molesta. Está bien sencillo. Entonces estos dos tipos de conocimiento con los cuales el sujeto se relaciona con el objeto son mediatos. Se les llama mediatos porque hay algo que media entre ellos. ¿Y qué es lo que media en el conocimiento empírico? Pues los sentidos. ¿Y qué es lo que media en el conocimiento racional? Pues la razón. ¿Sí? Pero en la razón hay algo que media, que es algo muy importante, que es el discurso. O sea, lo que media es el discurso. O sea, nuestra razón entra en las cosas a través de los discursos, de la forma en cómo nos dirigimos hacia los demás, cómo les hablamos, de lo que tenemos escrito, de los libros, de las representaciones que puedan entrar directamente a nuestra mente. Por eso se les llama conocimientos mediatos. La intuición es un tipo de conocimiento y este es un conocimiento inmediato. Y quiere decir no, o sea que no está mediado por nada. Es como cuando decimos, ¿no? Me cayó el 20. ¿Cómo? ¿Experimenté algo? No. O sea, no tuve nada de conexión con la realidad ni con los sentidos, pero tampoco con la razón porque no lo pensé. Y me llega. Y me da un conocimiento, ¿sí? ¿Sucede? Sí. ¿Es comprobable? No, desafortunadamente. Y por no ser comprobable, la ciencia no lo considera como un conocimiento para jalarlo y decir, bueno, si decimos ahorita, pues no, la tormenta Carl
se va a convertir en huracán categoría 5, ¿no? Vamos a irnos de aquí. Si yo les dijera eso, y me van a decir, bueno, pero ¿por qué? ¿No? Entonces yo les voy a decir, no, es que tengo la intuición, ¿no? Pues, ¿quién me va a creer de todos? A lo mejor uno que otro, porque si ya he adivinado otros huracanes anteriormente, va a decir, no, sí, vámonos, ¿no? Pero porque ya de alguna manera, pues se ha dicho, o ha pasado. Pero no es algo que se haya experimentado, sino que nos llega de momento. Y ese es el conocimiento intuitivo. Ahora, esta es la aduana. Los sentidos y la razón son las aduanas de nuestro conocimiento. Ahorita lo estuve pensando decir, es la aduana, ¿por qué? Porque son nos tienen que pasar las cosas por las personas a nuestra mente a través de algo. ¿Y de qué manera nos pasan? Sea a través de los sentidos o de la razón, por la experiencia o de manera racional, o sin aduana. Definitivamente aquí no hay aduana, o sea, no pasa por nadie, caen directos a nuestra mente, ese tipo de conocimientos. Entonces, estos conocimientos, pues, ¿cuántos podemos captar? Los que queramos. Todo lo que nosotros queramos, como seres humanos, captar, como sujetos conocentes en esta relación con los objetos y con los mismos sujetos, pues van a estar ahí presentes. ¿Cuántos podemos captar? Pues lo que queramos. O sea, nuestra mercancía son los objetos y los seres pensantes. Esa es nuestra mercancía para nuestro pensamiento. Entonces, esa mercancía que nosotros captamos, pues no tiene un límite. La podemos captar indefinidamente. Ahora, tiene un valor, o sea, tiene un valor el que nosotros captemos las cosas. O sea, que yo conozca esta mesa, que yo conozca estos plumines, esta figura que acabo de llegar y la observé, hubo una abstracción y ya la tengo representada en mi mente. ¿Tienen valor para que yo las abstraiga? Pues no tienen valor. Pero ¿saben lo que sí tiene? Un precio. Porque tiene un precio, porque si nos vamos a la cuestión de la razón, tiene un precio porque lo que digamos, lo que nosotros pensemos y lo expresemos en un libro, en una revista, pues vamos a tener personas que van a estar siendo críticos respecto de lo que nosotros estamos pensando. Y si tiene un precio. Y les voy a poner por qué tiene un precio, un ejemplo de por qué tiene un precio. Un precio alto por usar su razón, por aprender que las cosas que no tienen valor, por relacionarse con las personas. Un precio alto lo pagó Sócrates. Sócrates pagó un precio alto en su vida. ¿Qué le costó a Sócrates el hecho de que él pues enseñara a los jóvenes en una forma muy peculiar que él tenía? Le costó la vida. Lo juzgaron y lo condenaron a la muerte para beber la cicuta, que era un veneno que tenía a base de hierbas que tenía que beber, y dijeron, te condenamos porque estás pues instruyendo de una mala manera a los jóvenes, los estás sacando del camino, pero además estás negando las creencias que nosotros tenemos. Fueron las dos causas porque a Sócrates lo condenaron a muerte. ¿Quiénes lo condenaron? Anito y Licón. Lo condenaron no tanto por los argumentos o los razonamientos que ellos tenían, sino lo condenaron porque convencieron a los jueces o al juez o a los jueces de que él era culpable de causar mal a los jóvenes. Y como dato les doy, Anito, Melito y Licón acusaron a Sócrates de corruptor de jóvenes, de sacrílego. Y no fue tanto la acusación, o sea, la aceptación de la acusación,
por argumentos o razonamientos, sino más bien por un lenguaje persuasivo. Y aquí entonces entramos al otro terreno. Hay argumentos y hay retórica. El argumento tiene que dar razones, cuenta de lo que está pasando para llegar al conocimiento de la verdad, a través del pensamiento, a través de cómo, pues de premisas, que son pensamientos o formas lógicas, proposiciones se les llama, que se van ligando unas con otras y finalmente dan como resultado una conclusión. Y ese es el argumento. Y también se habla de un argumento como retórica. El argumento como retórica es, su finalidad es persuadir. O sea, lo que la retórica va a querer finalmente es persuadir y convencer, aunque no de razones, y cuenta. Y el argumento nos va a llevar al conocimiento de la verdad. Y de hecho Apolodoro le dice a Sócrates, va muy angustiado porque será su maestro, y dice, oye, te están acusando y te condenaron a muerte siendo inocente. Y Sócrates lo observa, se acerca un poco a él y lo agarra un poco de la cabeza, así como a los padrecitos agarran de la cabeza, y lo tomó así un poco de la cabeza, puso su mano y le dice, ¿querías verme condenado por ser culpable? Pero entonces Sócrates fue condenado por ser inocente, pero él, como defensor de la verdad, prefirió ser culpado por ser inocente que lo culparan por algo que de veras hubiera hecho, ¿no? Porque él estaba convencido de que no estaba causando ese daño ni a los jóvenes, ni tampoco él era sacrílego. Entonces, si entramos al terreno del argumento y la retórica, el argumento nos lleva al conocimiento de la verdad. Y la retórica es una forma de persuadir a los demás. El argumento tiene una característica, que es concluyente. O sea, siempre después, antes de que se propongan los argumentos, ya hay nos lleva finalmente a una conclusión, a algo a lo que nosotros tenemos que llegar. La retórica se puede seguir, pero nunca te va a dar una conclusión precisa. Para que un argumento sea sólido, necesita de dos características: que tenga validez, o sea, convicción, y que las proposiciones de las cuales está compuesto sean verdaderas. En eso radica la solidez de un argumento. Tener validez y corrección significa que estén bien estructurados nuestros pensamientos para poder decir algo respecto de lo que queremos decir, y que a su vez las proposiciones vayan ligadas unas con otras para que finalmente nuestra conclusión esté ligada a lo que estamos diciendo. La validez es una cuestión formal de la lógica de Aristóteles, finalmente, que está escrita en los analíticos primeros de Aristóteles. Y la verdad es dice Aristóteles, es la materia o la forma material en cómo deben estar construidas las proposiciones. De la argumentación a la retórica hay un largo trecho. ¿Por qué? Porque la retórica no va a tomar razones ni verdaderas, ni en muchas ocasiones las va a tomar como válidas. O sea, podemos construir en nuestro pensamiento ideas que estén ligadas y con que nosotros a los demás los convenzamos de que las cosas son así, o que observemos cuál es la necesidad de los demás, y a partir de eso yo arme un discurso
y convenza a los demás, los persuade, los convenza, pues con eso tengo para ganar mucho. Pero en un momento determinado esto puede destruirse, ¿sí? La retórica. Entonces es una representación de lo que es el argumento y la retórica. ¿A qué nos lleva el argumento? Al conocimiento de la verdad. De hecho, cuando se construye con respecto a la ciencia, por ejemplo, pues se construyen las proposiciones, se van ordenando de tal manera que nosotros lleguemos a conclusiones verdaderas a través de una composición sólida del argumento desde su validez. Entonces, tenemos, bueno, por un lado, la argumentación y la retórica. Entonces, yo les escribí el título de argumentación o retórica como diferentes formas de percibir la realidad. Y la verdad la tenemos, porque la argumentación nos lleva por un camino y la retórica por otro. En el momento en que nosotros construimos la realidad. ¿De qué manera estamos construyendo la realidad en la actualidad? Pues parece que más apunta hacia lo retórico y poco nos hemos olvidado del argumento, ¿no? Porque finalmente lo que perseguimos es convencer a los demás de que nosotros estamos bien, de que llevamos un camino bueno y de que todos vamos a salir beneficiados. Que eso lo podemos escuchar desde mucho tiempo atrás, incluso desde los griegos mismos. Pues la retórica, Aristóteles escribe un libro sobre retórica y que precisamente explica, y ahí es donde hace la diferencia tanto de la argumentación como la retórica. Entonces es la retórica, pues yo lo que pienso es que es la retórica la que está imperando para construir la realidad. ¿Y qué tipo de realidad? Pues una realidad social, porque estamos inmersos nosotros en una sociedad, ¿no? Entonces, la retórica es la que construye más ahora la realidad social y la argumentación se queda un poco atrás. La retórica apela a las emociones, o sea, con que nosotros veamos al otro qué es lo que requiere, lo que necesita, y que sabemos con qué se emociona, pues finalmente con eso lo vamos a convencer, y nos va a decir que sí, ¿no? O nos va a dar el sí para lo que queremos, ¿no? Y la retórica se basa en el consentimiento o persuasión de los auditorios. O sea, juntan un número de gente determinado y dan su consentimiento a través de la persuasión. Y como les decía, el argumento solamente nos va a demostrar las verdades. La validez de una propiedad formal, como les decía, es el argumento. Y la materialidad de un argumento es la verdad. Bueno, pues tenía otras cosas más que decir. Anito, Melito y Licón persuadieron como un dato a 281 jueces de 556 para condenarse. Entonces, imagínense el grado, el nivel de convencimiento que tenían. Pero está ahí algo muy importante también aquí que mencionar. O sea, ¿cómo los convencían? Los Anito, Melito y Licón, que culparon a Sócrates, ellos pertenecían a una corriente filosófica del siglo IV a.C. que se llamaba sofistas. De hecho, ellos se hicieron llamar así sofistas. La palabra sofistas viene del griego sofía, que es sabiduría. Entonces ellos decían, no, nosotros somos sabios. Ellos mismos se hicieron llamar sabios, ¿no? A diferencia de Pitágoras, cuando le preguntan, cuando le dicen, tú eres un sabio, no, yo soy un amante de la sabiduría, y ahí nace la palabra filosofía. Entonces ellos se hacen llamar sofistas. Y sus discursos están plagados de retórica.
¿Por qué? Porque sus discursos tienen un componente muy especial, a los cuales llaman, a su vez, sofismas o engaños. O sea, no hay nada ni de validez, ni de verdad, ni de formalidad, ni de materialidad en los discursos. Y esos sofismas, más tarde, ya se llaman falacias. O sea, convencen a través de falacias. Una falacia son argumentos con apariencia de verdad, pero que en el fondo son falsos. O sea, ni tienen composición de validez, ni tampoco de verdad. Entonces son las falacias. Bueno, ya que, o sea, yo diría, bueno, ¿y para qué les digo esto a ustedes, no? Pues yo digo, como les decía en un principio, la forma en cómo pensemos, en cómo orientemos nuestro pensamiento y más nuestro discurso, nos puede incluso, como les decía, llevar al éxito o al fracaso. Un sí, un no, una forma de pensar cambia definitiva y determinadamente los pasos que queramos dar hacia adelante y hacia dónde queremos llegar, ¿no? Eso es lo que pues yo quiero pues, comentarles. Y también comentarles por la idea que se me ocurrió, ¿no? Finalmente que hay la verdad sí hay una aduana de la razón, y la aduana de la razón en términos de un pensamiento inmediato es o son los sentidos o es la razón a través de las cuales nosotros construimos la realidad en la cual estamos cada uno de nosotros inmersos. Es una realidad, pero la forma en cómo la abstraigamos es una diferente para todos, pero finalmente es una que está ahí. Y nosotros, haciendo uso del argumento o de la retórica, tenemos la posibilidad de construir la realidad que nosotros queremos. Y con esto termino. Gracias.